El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana. Qué chistoso lo que me dice eso Mayorga, ¿no? Los peruanos tienen suerte, tienen 2 presidentes, dicen. A diferencia de acá que tenemos uno. Pero claro, yo quiero decirle a Edison, no tengamos la memoria corta. Nosotros un día amanecimos con 3. El 7 de febrero de 1997, le doy la fecha exacta, 7 de febrero de 1997, Ecuador tenía 3 presidentes. Tenía Abdalá Bucaram Ortiz, que desconoció la decisión del Congreso. Tenía Fabián Alarcón, que fue nombrado presidente interino. Y tenía Rosalía Arteaga, que se proclamó presidenta por el mecanismo de sucesión presidencial. Oye, ¿y el 2000? Tuvimos un triunvirato. Y el 2000 tuvimos 3 presidentes en uno, durante unas horas, el triunvirato. Antonio Vargas, presidente de la CONAIE. Carlos Solórzano Constantínez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí. O sea, no es que estamos tan lejos de lo que pasó en otras latitudes, ¿no? De la República. Y los congresos han sido tan malos los de ellos, sí, como... Claro. O por ejemplo, cuando destituyeron a Gutiérrez el miércoles 20 de abril del año 2005 y posesionaron en el Congreso, en esa sesión irregular en Ciespal, posesionaron a Alfredo Palacio. Cintia Viteri, actual alcaldesa de Guayaquil, posesionó a Alfredo Palacio. Alfredo Palacio durante 5 horas no pudo salir de Ciespal porque la rebelión de los forajidos estaba en la cúspide en ese momento. Digamos, son pasajes de nuestra historia que, bueno, el periodismo nos ha dado la suerte de vivirlos con tertulio, algunos más de cerca que otros. Pero siempre planteo, ¿no? No hay que tener memoria corta en este país. 7:08 en la mañana. Virgilio Hernández visita nuestra mesa de trabajo, ex legislador, ex asambleísta constituyente, miembro de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va? Bienvenido, doctor Hernández. Un gusto, muy buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, es inminente el envío en estas horas a la Asamblea de un proyecto de reforma económica. ¿Cuál va a ser la postura de la Revolución Ciudadana respecto a este tema? Muy buenos días nuevamente. Mire, ¿qué es lo que pasa con este tema de el envío de la nueva ley económica, la nueva ley de fomento productivo, la ley de fomento productivo 2? Ya se le ha puesto tantos nombres porque se viene hablando de esto tantos meses. Prácticamente desde que se suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se viene hablando de esta ley. Este fin de semana trascendieron algunas de las que podrían ser las medidas que se adoptarían, y creo que los voceros del gobierno no calculan que ese escenario de incertidumbre es precisamente nefasto para la aprobación de reformas económicas, porque genera zozobra, genera incertidumbre en la sociedad. Si las reformas son las que se han anunciado, realmente se está pensando en medidas con las cuales no se solucionarán los problemas del país, todo lo contrario, se profundizará la crisis económica y social que ellos mismos han generado. Subir el IVA del 12 al 15%, no solo que es un impuesto regresivo, no solo que es un impuesto que afecta a los más pobres, que afecta a los que menos ganan, sino sobre todo que también lo que generará es que disminuye el consumo. Si disminuye el consumo se perjudica a toda la sociedad. Por lo tanto, si esta es la medida, porque de eso también se ha dicho que van a subir el IVA, que no, que va a haber un IVA selectivo, es decir, hasta hoy no se tiene más o menos claro cuáles serán las medidas. En julio se dijo que no iban a subir el IVA. En julio se dijo que no iban a subir el IVA, exactamente. Holzner lo dijo. Sí. Entonces, ¿ya cuáles son esas medidas? Al mismo tiempo se anuncia, mire, se anuncia que va a subir el IVA del 12 al 15%. No lo dudaría, porque efectivamente son el tipo de medidas que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Ojo, no hay un anuncio oficial, ¿eh? Es lo que se presume con Son base rumores, en algo que circuló el fin de semana. Exacto, pero a ver, y también si uno dice y si uno juzga por las expresiones del vicepresidente, entonces diría, estas podrían ser las medidas de tal manera que el vicepresidente ya está pidiendo comprensión, cuando creo yo que la ciudadanía ya ha comprendido demasiado. Pero hay además otros aspectos que yo no dejaría de pasar revista, doctor Hernández, con tertulio y amigos, y es las publicaciones de prensa. Ayer, por ejemplo, nosotros dimos lectura de un par de titulares con tertulio que hablaban de
la necesidad, entre comillas, de revisar el IVA. Hemos visto varios programas de televisión, debates en donde diferentes analistas ya están generando economistas, exactamente, que están alineados con las tesis de Martínez, las tesis de las cámaras, que son los que están más cercanos al gobierno, que hablan de la necesidad de revisar subsidios, de subir el IVA, etcétera, etcétera. Mire, es que, como dice este gran pensador Habermas, no hay nada más perverso en la política moderna que hacer pensar que asuntos que son eminentemente políticos sean técnicos. Entonces, efectivamente, lo que estamos mirando es que ya se va creando el ambiente, el escenario de que es necesario subir el IVA. Hacia allá van. Y digo que no dudaría, porque siempre de los impuestos que recomienda el Fondo Monetario Internacional, impuestos directos, impuestos que ellos dicen que son de fácil recaudación, que además son de inmediata utilización, y sin importar el efecto que eso generaría. Pero además contradictorias, porque, mire, al mismo tiempo que dicen que van a subir el IVA, al mismo tiempo dicen que vendría que se iría eliminando gradualmente el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? Lo cual es absolutamente irrazonable en una economía dolarizada. ¿Quiénes sacan dinero? Exacto, ¿quiénes sacan dinero? ¿Quiénes sacan dinero, doctor? Básicamente sacan dinero las élites en este país, sacan dinero los exportadores que con el pretexto de exportar también permiten que ese dinero se coloque afuera, que sea dinero improductivo. Capitales golondrina. ¿Sí? Podría incluso alentar capitales golondrinas que profundizarían la crisis en el país. Pero el argumento es que el ISD es un impuesto que desestimula la inversión extranjera, que por eso no viene inversión extranjera al Ecuador. Mire, ¿no tiene asidero ese argumento, doctor Hernández? Si uno mira a lo largo del tiempo, evidentemente uno se da cuenta que ese argumento no tiene ningún asidero. Pero además, lo que quiero decir es que en esta economía que hay que cuidar, y precisamente por no cuidar algunos factores es que nos han llevado a esta crisis. Vea entre los anuncios que se establece, por ejemplo, se señala que en lo que no tiene que ver con reforma legal, sino con lo que va a tener, o con lo que tiene que ver con materia regulatoria, se dice que se perfeccionaría el mecanismo de devolución de dinero a los exportadores. Se reduciría también el drawback, aranceles, lo que se llama drawback, ¿no? Eso le costaría al país 120 millones que pasarían a los exportadores. Se perfeccionaría ese mecanismo. Segundo, dice que se establecería reducción de aranceles para bienes de capital e insumos, pero nada se dice de controlar la importación de productos finales. Y eso es lo que realmente ha profundizado la situación de crisis que vive el país. La balanza comercial no petrolera del Ecuador es deficitaria en 5.000 millones porque no se controla, obviamente en el marco de la OMS, en el marco de la Comunidad Andina, pero no se controla la importación de productos finales, con lo cual no solo se afecta a la dolarización, se afecta también a los productores nacionales. Entonces, están llevando a que estas medidas se conviertan en un detonante de un gran estallido social. Porque, le digo, incluso algunas cosas que suenan redistributivas, como por ejemplo subir el impuesto a la renta a los que más tienen, en este momento podría resultar absolutamente contraproducente. ¿Por qué? Porque desalienta precisamente el argumento de la inversión local, exacto, nacional. Desalienta, pero al mismo tiempo, si la persona no tiene incentivo para invertir aquí, y se le facilita la salida de dólares, la ecuación es fácil, pues. Si yo voy a tener que pagar más impuesto aquí y tengo facilidades para sacar los dólares, llevarme la plata prefiero llevarme la plata. Oiga, doctor Hernández, eso es lo que van a generar. Pero hay sectores que a ustedes les cuestionan y dicen, a ver, ¿cómo es que ahora la Revolución Ciudadana o el denominado correísmo, que es un adjetivo que a mí no me gusta utilizarlo, critica la posible alza del IVA? Cuando ustedes, después del terremoto del 2016, aumentaron en 2 puntos porcentuales del IVA. Obviamente, ahí estaba la coyuntura del terremoto, pero hay gente que en redes sociales ya les está achacando eso. Ustedes ya subieron el IVA, ¿por qué ahora se oponen? Además, yo era presidente de la Comisión de Régimen. Usted fue presidente de la Comisión de Régimen. Exactamente, sí. Pero las circunstancias eran absolutamente diferentes. Uno puede medir y decir, en los momentos más difíciles que pasó la economía, en los momentos más difíciles, en la crisis del 2009, cuando el petróleo estuvo a $17 y por lo tanto era mucho más caro producir que los beneficios del petróleo, no se pensó en esa medida del IVA. Y cuando se subió el IVA, se lo hizo temporalmente, se lo hizo por un año y bajo una circunstancia concreta. Pero usted creo que era de la tesis de mantenerlo nomás en el 14%, vea, ¿o no? Yo le digo... Usted no personal, digo. Usted no personal. Vea, mire, le digo que y creo que también en esto el tiempo nos ha dado la razón. Alguna vez yo le pregunté porque creo que el tiempo nos ha dado la razón.
en ese momento con el objetivo que tenía la ley, porque esa ley tenía un objetivo concreto, que era la reactivación económica, que era todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, las provincias que fueron afectadas. Ese era el objetivo. Y además, le vuelvo a decir, concretamente, en ese momento había una circunstancia que obligaba a que todos los ecuatorianos puedan aportar en función del más grande terremoto que habíamos tenido. ¿Debía quedarse el IVA en el 14%, no solo por un año, sino de largo? Esa ley, por lo menos, con esa ley no se podía. No, con esa ley no Sí, se podía, pero porque- podía haber una reforma legal que permita que el IVA se mantenga en el 14%. ¿Usted no era partidario de eso? Vea, yo creo que en ese momento, incluso, creo que los efectos de haber subido al 14% ya estaban instalados en la sociedad. Entonces, ¿para qué bajarlos? Sí, se bajaron, efectivamente, y ahora se está pensando en una subida que se dice del IVA del 15% o están también hablando de un IVA selectivo. Si hay- 2016, perdón que les corte, 2016 con Tertulio, ¿por qué bajaron? Vamos, era un año preelectoral. De acuerdo. Alianza País todavía estaba en contienda, Moreno iba a ser el candidato presidencial. Una medida vez- totalmente pero la ley- coyuntural. Yo No, me no. acuerdo clarito que alguna vez sobre ese tema le pregunté a Virgilio Hernández. Ajá. No sé si fue en asamblea o fue en estos micrófonos, y Virgilio Hernández no estaba, él más bien era partidario de que se mantenga en el 14%. Claro, pero técnicamente, pero Ya, políticamente técnicamente digo, ibas pues, a tener que pagar la factura y la claro. factura era perder votos. No, pero no, a ver, además lo que quiero señalar es que en ese momento también se habría tenido que enviar un nuevo proyecto de ley, porque siempre fue pensado como un año y el poder hacerlo además para otros fines, como ahora se está pensando, sí requeriría de una nueva reforma. Me parece que el haber bajado fue un error en ese momento y ahora el subir 15% en las condiciones económicas del país, sí resulta absolutamente contraproducente para la economía ecuatoriana. Además, como le vuelvo a decir, con una serie de cosas que son totalmente contradictorias. Eliminación paulatina, dicen, del impuesto a la salida de divisas, normas que no incentivan la inversión, al mismo tiempo facilitan la salida de dólares, están llevando realmente a una hecatombe económica. ¿Usted cree que el IVA debía bajar al 10% más bien? Mire, es que creo que cuando hay que pensar en estos temas, En algún momento. sí, yo en esto no soy un ¿Sabe experto. por qué le hago esta pregunta? Porque Rafael Correa, candidato en 2006, planteaba la reducción del 12 al 10% del IVA. Y eso no se concretó durante los 10 años de su gobierno. Sí, porque efectivamente, vuelvo a decir, hay que pensar en un programa integral. Y ese programa integral tiene que ver con cómo redinamizar la economía. Me parece que aquí está el problema. Hemos vuelto únicamente a las medidas del Fondo Monetario Internacional sin tener un programa económico global. El cambio de la Sí. matriz productiva Sí. me parece que era el gran objetivo, pero que finalmente no se concretó. Pero se dieron pasos significativos en esa dirección. Pero se porque trunca sin porque buenas Moreno vías- no sigue el plan de gobierno de Alianza País, pues. Bueno, exactamente, pero le quiero decir, en la década anterior había un horizonte y ese horizonte además se generaba o se permitía con buenas carreteras, con generación hidroeléctrica, con también toda una inversión que ayudaba a la comunicación. Todo eso era en la perspectiva del cambio de la matriz productiva. Ahora no hay un horizonte. Entonces nuevamente estamos en el escenario de que se toman medidas, esas medidas siguen la lógica del Fondo Monetario Internacional y a ningún país que ha seguido la lógica del Fondo Monetario Internacional le ha ido bien. Podemos vernos en el espejo de Grecia o de lo que le está pasando en Argentina hoy en día. A Exactamente. propósito de una inquietud que nos plantean, le pregunto al doctor Virgilio Hernández, quizás no hubiera sido lo más necesario, por ejemplo, mantener las salvaguardas para no flexibilizar tanto y facilitar tanto la importación, porque al permitir que las importaciones hoy sean mayores que las exportaciones, estamos también provocando una salida y un flujo permanente de dólares de nuestra economía. Claro, por eso precisamente tenemos que mientras en el Ecuador se exportó 12.000 millones, se importó 17.000 millones y gran parte de ese déficit es con productos finales. No olvide usted que al inicio del gobierno se habló de esto, se habló que en el marco de la OMS, en el marco de la Comunidad Andina se iba a regular, se iba a establecer regulaciones para 300 partidas y de esa manera también poder cuidar de alguna forma la economía y la dolarización. Sin embargo, no se lo hizo. ¿Por qué no se lo hizo? Básicamente por presión de los importadores, de estos grandes grupos de poder. Quiero decir además otra cosa. Está planteado, hay
varias cosas que se dice de la reforma tributaria, hay otras que se dice de la reforma laboral. Hasta ahora no se sabe los temas de la reforma laboral. Se habla, por ejemplo, de un contrato de emprendimiento, que sería una forma de camuflar de tal manera que se puedan hacer despidos intempestivos sin ninguna indemnización. Se habla de poder modificar a criterio del patrono básicamente las jornadas de trabajo. Se habla de 3 años el periodo de prueba para poder... a 3 años, otros días, 180 días. No se da cuenta que estamos a puertas de lo que podría ser la discusión de estas reformas y no se tiene una más o menos idea general de en qué podrían ir las reformas. Pero adicionalmente, vale decir también que con estas medidas lo único que se va a hacer es aún más debilitar el sector que genera que se mueva la economía. Entonces, se piensa que el efecto solo va a ser para los trabajadores. No, el efecto va a ser general para la economía. Todo esto nos lleva a pensar en un elemento político. Si estas medidas son las que se han anunciado, ¿qué posibilidades hay de que se aprueben efectivamente en la Asamblea? Los 33, son 33, ¿no? En la Asamblea ustedes. Sí, 32 votos. Los 32 votos de la Revolución Ciudadana no van a respaldar este proyecto. Pero si el proyecto es el que se ha anunciado, indiscutiblemente que no se va a apoyar esto, porque significaría profundizar la crisis económica y social que este gobierno ha generado. Y la bancada de la Revolución Ciudadana podría tratar de completar 70 votos, es decir, buscar 38 votos adicionales para que se niegue el proyecto de reforma económica del gobierno. Mire, yo creo que hay dos cosas que están unidas, que son indisociables. Me parece que más allá de responsabilizar a la Revolución Ciudadana de que encuentre los votos, creo que le corresponde a la ciudadanía, les corresponde a los trabajadores, le corresponde al pueblo en general, generar un nivel de movilización tan alto que quienes aprueben esta reforma tengan un costo político mayor. Me parece que ese es el elemento fundamental. Si se logra generar una movilización general de la sociedad, si se logra generar la movilización, esto va a significar que las fuerzas políticas que van a aplicar o que van a aprobar este duro paquetazo lo piensen no 2 veces, lo piensen 50, 100, 500 veces. También cuando está a puertas un año eminentemente preelectoral. Por lo tanto, me parece que antes que solo pensar que es una responsabilidad de la Revolución Ciudadana, que obviamente va a estar en contra de estas medidas, hay que pensar que esta es una responsabilidad del conjunto de la ciudadanía. Yo no digo ni siquiera solo de las organizaciones sociales, porque muchas de ellas siguen con el gobierno. Digo en general de la ciudadanía, digo en general de la sociedad, de tal manera que el costo político de aprobar esta reforma sea tan alto que lo piensen 2, 3, 5, 100 veces. Me parece que este es el tema. Creo que hay que llegar a la disyuntiva de que estas reformas no pueden pasar, que pasan estas reformas y los efectos para la sociedad van a ser muy fuertes, de tal manera que le digo, la disyuntiva tiene que ser o se caen las reformas o se cae el gobierno. Pero ¿qué pasa entonces con el déficit que actualmente está enfrentando el Estado? El vicepresidente Sonnenholzner, en la entrevista con el canal de televisión la semana pasada, cuando pide a la ciudadanía comprensión, dice: es que no tenemos de dónde más, si no hacemos eso no tenemos con qué pagar. Tengo entendido que ahora mismo el pago de los sueldos en el sector público está retrasado, por ejemplo. Entonces, si no toman esas medidas, el país, ¿qué camino puede tomar? Pues que ya en este momento han perdido el rumbo del país. Fíjese, cuando nos dijeron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se dijo que eso era la salvación para el país, que antes se endeudaban a tasas muy altas, que la deuda había crecido y se había sobredimensionado, y que el acuerdo con el fondo ya no iba a implicar más endeudamiento. ¿Qué hicieron la semana anterior? Colocaron 2.000 millones de dólares. Colocaron 2.000 millones de dólares. Y han superado en 10.000 millones, me parece, la colocación de bonos. Exactamente, 12.000 millones ahora, van cerca de los 12.000 millones colocando bonos. Estos últimos 2.000 millones, 600 se colocan a tasas cercanas al 8% y 1.400 millones se colocan, que serán pagados desde el año 2030, me parece, se colocan a tasas cercanas al 10%. Ahora, esas medidas desesperadas el gobierno aduce y los críticos del correísmo aducen, doctor Hernández, a que son las consecuencias a la farra de los 10 años, de la década de Correa, que no hubo mesa servida, entonces hay que tomar estas herramientas, estas medidas económicas urgentes, porque el gobierno de Correa despilfarró la plata. Mire, ya todos esos discursos se caen cuando el Fondo Monetario Internacional
para poder realizar la evaluación, tiene que reconocer que en el año 2017, después de haber pasado años muy críticos para la economía ecuatoriana, desde el 2014 al 2016, empezó la recuperación económica y tenían una economía creciendo en torno al 3%. Eso ya lo tienen que reconocer, eso dice también la CEPAL, eso dicen los propios organismos internacionales que han tenido que hacer una evaluación del programa económico, ¿sí? Por lo tanto, esto no se sostiene, ha sido su propia incapacidad, su sometimiento a las élites económicas y a los grupos de poder los que han llevado a esta situación. Y ahora estamos efectivamente en un momento en el que cada vez los problemas pueden irse profundizando. Cada vez pueden irse los problemas profundizando y cada vez se va a requerir más ajuste, y ese ajuste, siempre la primera opción será extraerlo del pueblo ecuatoriano, mientras para las élites económicas más bien hay privilegios como el que se hizo precisamente con la condonación de intereses, privilegios como el que se está planteando ahora, como la disminución del impuesto a la salida de divisas, privilegios como los que tienen permanentemente los sectores bancarios, ¿no? Piense usted, 554 millones de dólares en 2018 de utilidades a la banca. Mientras que en el 2017 me parece que estos llegaron a 396 millones las utilidades, es decir, ha existido un crecimiento de las ganancias de la banca en más de 150 millones de dólares. Esto es lo que el pueblo ve claramente, que hay una opción, y esa opción es someterse a los intereses de los grandes grupos de poder y desatender, en cambio, las necesidades del pueblo, no tener un programa claro económico, no tener una propuesta global, y por ende el país va cada vez más de bote en bote y cada vez se profundiza el desastre que han generado este gobierno. ¿Ustedes no son autocríticos respecto de las dudas que se han sembrado en torno al manejo de los actos de corrupción en el gobierno anterior? Mire, nosotros, y yo por lo menos aquí lo he expresado varias veces, un sinnúmero de veces lo he expresado. Creo que es fundamental que se investigue de manera adecuada, que se investigue, que las denuncias no queden en eso, no queden en escándalos, en denuncias, que se puede investigar, pero que todas esas investigaciones se hagan observando el debido proceso, porque aquí lo que tenemos y lo que cada día hay más evidencia es que una cosa es lo que se denuncia y otra cosa es efectivamente la verdad. Y hay algunas alertas emitidas por organismos internacionales, Amnistía Internacional en el caso de Olavini, por ejemplo. Esta semana igual alertas de Naciones Unidas sobre el irrespeto a la independencia de funciones. Y a la independencia judicial. Ajá. Y alertas también, creo yo, si es que hay que dar crédito a lo que dicen los portales, hay que también dar, por lo menos leer lo que dicen los portales de cómo se forjaron pruebas. Por ejemplo, en el caso de Jorge Glass, me parece que es importante. La declaración última del presidente Moreno en CNN sobre el caso de Olavini, doctor Hernández, me parece que es escandalosa, ¿no? Que Olavini ha intervenido en la política de otros países. ¿Cómo se comprueba eso? Es que este es el problema, que además tenemos unos grandes medios que son cómplices de muchas barbaridades que se dicen y que no se pueden sostener. Esto es increíble. Y ahora el presidente de la República cree que tiene la posibilidad de decir lo que quiera sin ninguna responsabilidad. Lo ha dicho en materia económica, ha dicho en esta serie de inculpaciones, dijo frente a una manifestación de migrantes, ¿sí? Dijo que eran asalariados, que básicamente buscaban desprestigiar porque respondían al gobierno anterior. Dijo que la revolución ciudadana y el socialismo del siglo XXI fue un engaño y que estuvo liderado por una pandilla de mafiosos. Todas esas expresiones lo único que hacen es demostrar quién es efectivamente. ¿Y quién es Moreno? ¿Sí? ¿Quién es el presidente al que ustedes respaldaron y por el que hicieron campaña y le eligieron en febrero del 2017? Es un fracaso para el Ecuador. Y efectivamente, nosotros lo hemos dicho siempre, si es que hay que hacer autocríticas, esa es una de las autocríticas. Haber confiado en una persona que el único mérito ya en ese momento que tenía era contar malos chistes. Sin embargo, se confió en esa persona y esa persona ha llevado y está llevando al desastre que en este momento vivimos. Entonces ya no hay ni siquiera seriedad en la palabra presidencial. Por eso yo menciono que con todos estos actos, que con todas estas cosas que se dicen, que con todas estas cosas que se van señalando, va perdiendo autoridad la palabra presidencial y cada vez más crece en el país esta sensación de tener la silla vacía, de que hay una autoridad vacante. Y como hay esa autoridad vacante, también genera que muchas de las autoridades sobreactúen para buscar posicionarse de cara a esa silla vacante. Por eso creo yo
que a eso responde muchas actuaciones, por ejemplo, de la Contraloría, que están por fuera del marco constitucional y legal y lo único que persiguen son consignas políticas. Creo que en ese sentido también actúan funcionarios de la Fiscalía y actúa la Fiscalía buscando posicionarse para ver si llega a ocupar esa silla vacía. Hay un deterioro de la autoridad presidencial y eso profundiza el síndrome de la silla vacía que se vive en el Ecuador. ¿Cómo asume usted las declaraciones? A propósito, usted ha mencionado a la Contraloría y a la Fiscalía, pero ¿cómo asume usted las declaraciones que el día de ayer en estos micrófonos nos diera el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, hablando de que hay un estado de opinión? Es que increíble. Es que esto es increíble. Precisamente pude escuchar por lo menos un fragmento que se había subido en que reconoce que antes que buscar la aplicación de la justicia, de la Constitución y la ley, se imponen agendas mediáticas. Esto es increíble. Esto reconocido, esto no dicho por ningún militante de la Revolución Ciudadana ni nada por el estilo, dicho por el Procurador General del Estado, ¿sí? Que son agendas mediáticas las que presionan finalmente a las autoridades, ¿no? Y esto es lo increíble, que esas autoridades se dejen presionar y actúen por fuera de lo que le digan las evidencias, por fuera de lo que le digan las pruebas, por fuera de lo que diga la Constitución, por fuera de lo que diga la ley. Entiendo que también ayer en la audiencia de casación, la fiscal que ha actuado, me parece que Palacios, entiendo, que ha actuado, no estuve presente en la audiencia, pero que ha reconocido que efectivamente Jorge Glass fue sentenciado con un código penal derogado. Si esto es así, así lo señaló por lo menos el abogado Franco Lor, si esto es así y lo que ayer reconoció aquí el procurador, esto demuestra el deterioro institucional que vivimos, que sea el propio Procurador General del Estado que diga que se responde a agendas mediáticas, agendas de grupos, porque la agenda mediática no es algo que surge de la nada. Le restó veracidad a las publicaciones de prensa también. De prensa, precisamente. Que son el punto de partida de varias de las investigaciones que lleva la Fiscalía. Entonces, por eso yo señalo que esto precisamente demuestra que mucho de ese discurso de la corrupción, antes que buscar la transparencia, antes que buscar la justicia, antes que buscar la verdad, es básicamente el argumento para vendetas políticas, y yo diría incluso, ya en este momento es cada vez más evidente, para el bloqueo político, para impedir que ciertos actores, como por ejemplo Rafael Correa, pueda estar en la próxima contienda electoral, porque saben, y todas las encuestas mes a mes lo dicen, que si él está en la papeleta electoral, incluso se podría ganar en primera vuelta. Esa es la verdad. Y entonces, aunque no sea candidato presidencial, porque no puede. Aunque no sea candidato presidencial, si está en la papeleta y hasta ahora no hay impedimento legal para que pueda estar, ganaría en primera vuelta si él es candidato a vicepresidente o a vicepresidente de Bolívar Armijos. Bueno, mire, eso es todavía un tema que hay que discutir, es un tema que nosotros lo que hemos señalado es muy claro dos cosas. Pero eso no es real, eso de Bolívar Armijos. Mire, lo que el presidente ha dicho es que hay muchas posibilidades de conformar una gran coalición, y en esa coalición habrá que ver cuáles son las personas que mejor representen esa coalición. Pero Bolívar Armijos ha dicho que Correa lo llamó y que le pidió que sea su compañero de fórmula. Bueno, ya el propio presidente ha señalado que para él sería un honor poder ser candidato a vicepresidente de quien represente en general estas tesis. Pero que anda llamando a todo el mundo, el Masi, porque había una campaña en redes también que dice, a mí también me llamó Correa. Hasta el contertulio le llamó. Claro, hacer una ficha con mi foto también. Sí, mire, pero ¿qué creo que es importante sobre este aspecto? Le vuelvo a decir que estas declaraciones, como las que entiendo ayer ha expresado la fiscal, o las que expresó aquí en estos micrófonos el procurador, demuestran que hay un deterioro de la institucionalidad y cada vez dejan más claro que lo que se busca es utilizar estos mecanismos institucionales para buscar intervenir en el juego político, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Impedir que Rafael Correa esté en la papeleta del 2021, porque si está en la papeleta del 2021 y las encuestas siguen como cada mes se manifiestan, se ganaría incluso en primera vuelta. Y de esa manera se podría recomponer el desastre que ha causado este gobierno y volver a establecer un poco de esperanza para este país. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable, Virgilio Hernández. Virgilio Hernández conversando con nosotros sobre la situación política y económica del país. 7:34 en la primera hora.